Ahora sí, comenzamos nuevamente. Entonces, les presento a la licenciada Roxana Motri, que va a ser la que nos dará la charla hoy sobre el deporte y el suicidio, el deporte como reparación subjetiva. ¿eh? Ella es psicóloga egresada de la UBA, con formación y experiencia en psicología clínica y psicología del deporte. Se desempeña en el acompañamiento psicológico de deportistas y equipos de alto rendimiento. Es especialista en el trabajo con deportistas de diferentes disciplinas y categorías, integrando herramientas de la psicología clínica y deportiva. Actualmente realiza tareas de supervisión y acompañamiento profesional a psicólogos del deporte en formación y en ejercicio de la práctica profesional. Y como decía, ella es integrante también del capítulo Suicidio y Autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental. Así que, Roxana, muchas gracias y te damos la voz a vos. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación y la invitación a, a este espacio. Em, que el deporte, ¿no? Encima venimos de un mes intenso, eh, de mucho fútbol y todo lo que se ha jugado ahí. Em, para mi gusto, creo que esta es la manera en la cual ustedes me van a escuchar que hable desde la pasión que el deporte en sí genera. Em, ¿Tenés ahí el power? Sí. Pero bueno, mientras le comento un poco qué es lo que es la psicología del deporte. Yo pensé esta charla desde el deporte más como desde la prevención, desde la mirada, que, que alguien dijo que era joven, pero bueno, ya llevo 18 años como psicóloga del deporte. Apenas comencé, me recibí, hice las 2 años, el de la especialización en deporte, y bueno, y aún continúo. Empecé en ese momento con tenis y la verdad es que he abarcado bastantes deportes. Em, y bueno, me parece que era una buena introducción eh, decir qué hace la psicología del deporte, ¿no? Y para siempre mi concepto es el mismo, es que brinda herramientas psicológicas a los deportistas. Todos nosotros tenemos herramientas ya, pero depende caso por caso y la singularidad de cada uno, es que generalmente suelo trabajar en grupo cuando, por ejemplo, es un deporte grupal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Yo puedo hablar de concentración para todos, pero no todo lo que yo hable de concentración le va a servir a todos. Y ahí empezamos con la singularidad de cada uno, ¿no? Creo que en la primera es que está, bueno, lo puse. No, esta es, a ver, No, después de, ya era la última. Pero bueno, mientras sigo. Eh, hoy, ahí, eh, justamente, ¿no? Que venía diciendo, tuvimos un mes de puro fútbol, en el cual también se habló de psicología. Ya desde el mundial anterior, ¿no? Cuando el Dibu hablaba del psicólogo, cuando, si han visto cómo él empieza a centrarse, ¿no? Y seguramente debe estar visualizando, que es una palabra que utilizamos mucho en psicología del deporte, en el cual uno puede centrarse a visualizar qué es lo que voy a hacer. Y ahí nombré un par de puntos, ¿no? En el cual la psicología del deporte eh, ayuda, que tiene que ver, bueno, con la práctica deportiva y la personalidad de los deportistas, el efecto positivo. Yo todo esto lo voy a igual ir detallando, voy a hablar del juego, del deporte, de las emociones, la implicación de los procesos psicológicos en la práctica del deporte, el aprendizaje, ¿no? Digamos, van a aprender justamente toda la parte motriz del deporte en el cual uno realice, desde correr hasta, no sé.
hacer fútbol, a hacer natación, a hacer patín. Yo hago tela, por ejemplo. La influencia del deporte en la adquisición de valores los culturales y hábitos de conducta, la gestión de los estados emocionales, la preparación mental del deportista para el alto rendimiento. Trabajo mucho en alto rendimiento, y poder empezar a preparar toda la parte mental que tiene que ver con la concentración, con la confianza, con la toma de decisión, cómo gestionar todas las emociones, es parte de esta preparación mental. El entrenamiento en imaginación, que tiene que ver con la visualización que decía antes, esto de si han tenido la oportunidad de ver al Dibu, que por ahí es el ejemplo más claro, de se centra y visualizarse que cualquiera de nosotros, si yo hoy les digo que cierren los ojos y vayan a una playa y empiecen a caminar por la arena, todos podemos y logramos hacer, por eso es una imaginación, lograr hacer eso. Eso mismo se hace en el deporte, donde se puede la ejecución motriz de si estás haciendo el básquet y el recorrido de la pelota o alguna jugada o lo que estés haciendo, se puede llevar a través de la visualización. Bueno, la toma de decisión, la confianza, la influencia del entorno en la práctica del deporte y el ejercicio físico y la facilitación del crecimiento, el desarrollo psicológico y el ejercicio físico y el bienestar psicológico. A grandes rasgos y en un recorte, es todos los temas que se trabajan en psicología del deporte. Ya en 1903, sí, salió un artículo publicado de por qué el fútbol, en Estados Unidos pasó esto, por qué el fútbol es el deporte que atrae mayor cantidad de espectadores y por qué tantos y tan variados son los conflictos que surgen. Bien, estamos hablando de 1903, em, en este caso. Ya esta pregunta estaba. Hoy tal vez uno puede pensar que hay, no sé, hay psicología de las masas, hay identificación. Hay mucho dinero en el caso de fútbol dando vuelta y podés, pero creo que es una pregunta que no sé si aún sigue teniendo o podemos cerrar la respuesta, ¿por qué el fútbol, no? Trae tanto espectador dando vuelta y tanto conflicto a su vez. Y quería empezarle a leer sobre un libro que es de la desaparición de los rituales, que es un filósofo coreano que hace como yo recorté un párrafo que me pareció como muy interesante porque justamente él viene hablando de la guerra, ¿no? Entonces va, dice duelo, el reto de duelo, y me pareció un párrafo que hablaba de lo que sucedió el domingo cuando Argentina enfrenta a España, que dice, quien se niega a aceptar el reto de duelo considerado un hombre sin honor y es expulsado de su estamento. En este duelo ritual, no se trata de aniquilar al otro, sino del honor. Los duelistas demuestran su honorabilidad, su honor viril, saliendo a combatir y poniendo su vida en juego. El duelo restituye el honor al margen de cómo acabe, y tras el duelo social, considera a ambos duelistas hombres de honor. Me pareció, en este caso, no sé si le dije, Byung-Chul Han, es el filósofo coreano, que más adelante igual vuelvo a tomar otro párrafo de él, pero es esto, ¿no? Digo, lo que representa muchas veces es a matar o morir cuando vamos, ¿no? A competir. Y terminando en este recorte por ahí del fútbol, un psicoanalista que en realidad creo que nació en Suiza y se nacionalizó argentino, que es Pichon Rivière, también trabajó el fútbol con sus pacientes dentro del neuropsiquiátrico y llegó a la conclusión
que me encanta esta parte, que dice que el fútbol es un ritual catártico y una descarga colectiva. Y describe a la pelota como un objeto de deseo y de temor a la vez. Y dice que la forma esférica representa la perfección, el infinito y la totalidad. ¿No? Digo, como que eh, todo el valor que le damos muchas veces hay objetos por fuera del deporte y otras veces no, porque vos haces natación y estás vos, vas a correr y estás vos. A veces tenemos una bicicleta, a veces tenemos una pelota, a veces tenemos algún otro objeto. Es dependiendo cuál es el deporte que realices, va a depender. Pero en este caso, digamos, quería como dar este cierre en relación al fútbol porque me gustó mucho eh, la definición. Y ahora voy a continuar con el juego, porque me parece que si hablamos de deporte, o antes de dar la definición de deporte, también a la desaparición de los rituales, para trabajar, ir a producir, perdemos cada vez más esa capacidad que habíamos aprendido. También rara vez hacemos del lenguaje un uso lúdico, solo hacemos que trabaje. Se obliga al lenguaje a transmitir informaciones o a producir sentidos. A causa de ello ya no somos capaces de percibir formas que resplandezcan por sí mismas. El lenguaje como medio de información carece de esplendor, no seduce. Eh, como la presión, ¿no? En este caso dice para trabajar, pero lo podemos pensar la presión cuando se está compitiendo, ¿cómo nos borra de eso que inicialmente habíamos aprendido y nos resultaba tan rico, tan placentero que era jugar? Y ahí yo vuelvo, incorporo tal vez un concepto que tiene que ver con la presión, ¿no? La presión, que a veces, muchas veces puede llegar a ser presión interna o presión externa, que presión externa hay un montón, desde, desde el local, desde el visitante, desde la tribuna, desde mamá, desde papá, desde quien me mira, de los sponsors. Ahora, ¿qué hago yo con todo eso? Es ahí donde empiezo a perder, a veces se pierde eh, la esencia que tiene que ver con el juego. Y retomando a Pichón, Pichón decía que el juego es tan viejo como la cultura, y que el juego es libertad, que uno va, se opone. Si querés pasar a la siguiente que hablo de juego, que es eso, que no, que el juego se opone a lo serio, que también está, que trabaja bastante sobre el juego de filósofo holandés, Huizinga, que dice que la función del juego es una lucha por algo, que es una acción libre que se desarrolla dentro de límites espaciotemporales determinados, según reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas, que tiene una finalidad, va acompañado de un sentimiento de alegría y de tensión. Y la siguiente es psicoanalista, digamos, Winnicott, que es un psicoanalista inglés, que plantea que jugar es un hacer que compromete lo corporal y define un espacio intermediario o transicional, como lo llama él, entre el mundo interno y el externo. Procura el placer, el tratar de restituir con elementos del exterior algo de una fusión inicial de esta vida intrauterina, donde se manipulan objetos al servicio del onírico, ¿no? Del sueño, de realización de deseos. Y luego afirma que en el juego, tanto el niño como el adulto pueden crear y usar toda su personalidad y el individuo descubre su persona
solo cuando se muestra creador, que es lo que a veces uno eh, ve con los chicos cuando están jugando, eh, que pueden hacer, que es lo que nos vamos perdiendo cuando nos volvemos grandes. Con cualquier cosa se juega. Y como dice, ¿no? Acá a veces está la presión por trabajar que nos olvidamos de perder. A mí me cuesta mucho que los padres jueguen con los chicos a un juego de mesa. No es que necesariamente me tengo prioridad, porque una vez me va a decir, pero a mí no me gusta jugar, me dijo una mamá. Bueno, no sé, inventemos algo. ¿Qué? Entonces, bueno, pensar, bueno, me gusta jugar a las cartas. Bueno, juega a las cartas, porque si no, hoy tenemos todo el tiempo el celular de por medio, que hace que también nos olvidemos jugar. Hay una paciente que me dice, pero yo juego, ¿no? Y me muestra la aplicación con la que juega. No, no quiero que juegue más. Lo que necesito es que en este caso era que yo que quiero que escriba. No quiero que juegues más a tiki tiki tiki, necesito que escribas, que utilices otra área de tu cerebro. Porque muchas veces la sensación es que parece que lo serio como que se conecta más con el displacer, con la repetición automática. Y el juego parece que va desde el lado del placer, de la alegría, de la creatividad, que tal vez hay algo de esto. Pero ¿por qué cuando nos empezamos a venir un poquito más grandes, ¿no? En esto que decía de la presión por trabajar, nos volvemos serios y empieza a ver la angustia? ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Em, Y después por el otro lado, seguí a la siguiente que hablamos del deporte y yo hice este recorte que según la RAE, ¿qué es el deporte? Si hablábamos de deporte, dice es una actividad física ejercida como juego o competición, siguiendo ciertas reglas cuya práctica supone un entrenamiento. Yo considero que en el deporte se canaliza mucho la agresividad y necesitamos entrenar. Si no, no podemos competir. Si no, no podemos mejorar. Cuando estaba preparando la charla, se me vino a la mente, digo, ¿cuántos deportes hay? Porque yo, la verdad es que he trabajado en varios deportes, digamos, por ahí menos conocidos como el esgrima o, no sé, tenis de mesa, y después ya empiezan más conocidos. Trabajé también en arco y flecha, pero me puse a pensar, digo, ¿cuántos deportes hay? Y buscando entre una página que es deportesastur.es y nombraba como 8.000 deportes. Dije, wow, estaba buenísimo porque los marcaba en deportes colectivos, deportes de agarre, de mesa con animales, motores, de combate, de raqueta. De todos esos reconocidos en el mundo hay 500. Vamos reduciendo. Y ahora, cuando se van a jugar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 2028, solo va a haber 43. ¿No? Digo, cada vez se ingresa, se está tratando de ingresar aún más, ¿no? Más deportes dentro de los Juegos Olímpicos, pero nos vamos reduciendo. Pero a mí me entró esta curiosidad de cuántos deportes hay. Y empecé a buscar hasta que encontré esta página, estaba muy bueno, detallado todo, un montón, claramente no sabía. Y aún metiéndome más en el tema, cuando yo trabajo, actualmente estoy trabajando en un club eh, de básquet, eh, de futsal también, y por fuera, digamos, de lo que sería el espacio este, porque tengo muchos deportistas o que vienen o trabajan por videollamada, que trabajan la gran mayoría en deportes individuales, pero hay algo en el cual empecé a escuchar, no hace mucho tiempo, estas frases como, el club me salvó. ¿Sabes el día que tuve hoy? Hoy me vine temprano para despejarme. Otro le dice.
en diferentes charlas que suelen tener conmigo. Si estás mal, llámame y venimos antes a charlar. Esto es el deporte. Esto también es el deporte. Y cuando yo escucho, y generalmente estas frases suelen ser de adolescentes, digo, lo estamos haciendo bien. Voy a los entrenadores y digo, si ustedes se dieran cuenta, la importancia, que no, yo a veces me pierdo ahí, ¿no? También digo, pero la importancia y el valor que tenemos como espacio, como club, de pertenecer a un grupo, a un equipo, a una camiseta, es importantísima. Y yo empiezo a darle, ¿no? Digo, si bien eh, cuando uno de los chicos dijo, el club me salvó, y yo después, que es lo que suele hacer, ¿no? Digo, por fuera, voy y digo, so. Y se pone a decir, es que te juro que me salvaron. Si no, yo hubiese hecho cualquier cosa, ¿no? Donde por ahí uno tiene una historia, eh, más cuando uno trabaja tanto, con tanto grupo, que podés tocar de oído, la verdad, saber, a veces me llegan, mira a este chico, o a veces no te enterás de lo que pasa. Y, y por eso yo dije, lo transmito con tanta pasión, porque para mí es así, ¿no? Digo, es como, sí, qué bueno, qué lindo trabajo, que aún en este caso, por ahí desde el lado de los entrenadores o los profes, no lo saben, y acaba de salvar a un chico de que haga, o desde algo autolesivo, o que cometa un suicidio, no lo sé, pero que tengas tu propio compañero que te pueda decir, llámame y venimos antes a charlar, ¿no? Y él le decía llorando, porque pidió perdón, antes de todo esto había pedido perdón porque hacía, creo que 2 o 3 entrenamientos que no estaba viniendo. Y el otro diciendo, pero llamame y vení igual. Y el otro llora, de eso, por eso digo, eso es el deporte. El deporte te rescata de la calle, de las pantallas. A veces también te rescata de las casas. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, Medina, mira el jugador de la selección argentina de fútbol, Medina, también salió de Fiorito como Maradona. Y así, y entonces eso es el 0,1% que llega, pero hay un montón de chicos que también, por eso yo digo, te rescata, porque también hay todo un programa, por ejemplo, creo que es en Retiro, creo que es, sí, que se me fue el nombre, que fue es el preparador físico de tenis, se me fue, ya se me va a venir, que hace todo un programa con los chicos en la villa de, ¿cómo se llama la que está en Retiro? Va, va él y hace todo un trabajo en tenis en La Villa relación a 21. la 21. Hace todo un trabajo con los chicos ahí. En este caso de tenis estoy hablando, ¿no? Que por ahí a veces uno dice lo más popular es el fútbol. No, en este caso también, eh, por eso digo, ¿cómo llevo? ¿No? Pues en este caso por ahí uno dice, bueno, porque tiene plata puede llegar a hacer ciertos deportes, y bueno, ¿cómo lo llevamos y cómo lo trasladamos, ¿no? A todos? Porque el deporte lo puede hacer cualquiera. Después me puede gustar más, me puede gustar menos, ¿no? Digo, esto en los clubes, hay un montón de clubes. Por IMA hay muchos que están dedicados o en fútbol. Ahora tuve la posibilidad de estar más por, no, yo vivo en Capital, de estar por zona sur y me sorprendió la cantidad de clubes que hay, todos jugando a la pelota. Pero dije, wow, ¿dónde salen tantos clubes? Y el deporte, eh, poné si querés la siguiente. El deporte como dice el título, ¿no? Como la reparación subjetiva, es un proceso psicológico y físico.
que median todo esto la actividad física y el movimiento. Y ahí mismo podemos tramitar los dolores, los traumas, la tristeza. La otra vez alguien me dijo, uno se puede sentir triste, pero nunca salís triste de hacer actividad física. Y en este caso puse las neurociencias, ¿no? Porque hoy se habla tanto, pero a su vez nos da como saber que en este caso nos dice, aumenta los niveles de serotonina y reducen la ansiedad. Está comprobado esto. Entonces, cuando alguien te dice, venite al club, vení a entrenar, o a veces por ahí uno no hace deporte, hace una actividad física, vas a hacer, no sé, eh, pilates. Y por ahí vas porque te están diciendo tus compañeras, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Y, dale, vení, sí, bueno, no sé, dale, hace frío. Y voy porque me terminan diciendo que vaya. Por eso digo, esta frase cuando me dijeron, podés sentirte triste, pero nunca salir triste de hacer una actividad, es eso, tiene que ver con la compañía, con que podemos empezar a construir vínculos, ¿no? Los vínculos sociales, que tanto nosotros como los adultos, pero a los niños y adolescentes, el poder en esta construcción de los vínculos, sentirse escuchados. Porque si yo me siento escuchado, alguien con esa escucha va a tomar una acción, porque la escucha es acción. ¿Qué hago con eso que escucho? Sentirse apoyados, sentirse sostenidos y acompañados, la pertenencia, ¿no? Como escribieron ahí. Durante todos estos, porque generalmente los deportes, no siempre, pero si empezás de muy pequeño, a veces uno empieza, por eso a veces depende del deporte, pero puedes empezar desde muy chico o empezar a los 11 12 años. Y hoy, como digo, ¿no? Poderlos rescatar y sacarlos de la pantalla, hoy es un gran desafío. Hoy tenemos un gran desafío porque la pandemia, en ese momento, cuando yo estábamos todos en pandemia, estaba trabajando en un montón de clubes. Estaba trabajando en 3 clubes de tenis, en uno de fútbol, en otro de fútbol infantil, en otro de futsal. Y fue como, ¿qué hacemos? Porque todo esto se iba extendiendo. Yo al final, después le muestro unas fotos, porque había que empezar a reconstruirse, porque hoy, tiempo después de eso, puedo decir que hicimos un gran trabajo, porque ¿cómo hacíamos para que alguien que vive en un departamento le pegue a la pelotita contra la pared? ¿No? Jugaba al tenis. Bueno, no sé, pongamos un colchón. Y se puso un colchón, ¿no? Porque si no era, los vecinos lo van a matar. Y ponía un colchón y le pegaba la pelotita igual. Era estar en movimientos. Y pues digo, hoy tiempo después puedo decir que todos esos hoy continúan, o por ahí algunos hoy están, no sé, han estudiado alguna carrera, digamos, ¿no? Porque por ahí sigo teniendo contactos. Ninguno dejó el deporte igualmente. Hablo de todos estos chicos que hemos pasado todo este proceso de pandemia juntos, dando charlas. Realmente yo suelo verlos una vez por semana, si no, era trabajar con los entrenadores. Y era, bueno, ¿y qué hacemos? Y nos reinventamos. Y hacíamos juegos había uno de los entrenadores que tenía, no me sale cómo se llama el juego, que ponía, por ejemplo, no sé, aparece el mate con una palabra abajo y había que descubrirlo. Entonces habíamos armado 3 grupos, ¿no? Donde estaba el team, en el caso de Roxana, ahí se me vino el nombre, es Alberto Ocete, quien es el preparador físico que trabaja en la Villa 21. Estaba Alberto y team, no sé cuál era, ponele a Alejandra. Y cada uno tenía sus chicos. ¿No? Entonces había que adivinar
la palabra y la foto que había mandado. Entonces habíamos creado un grupo en el cual era, y que se fue, ¡pum! Y lo mandábamos. Quien más rápido contestaba, se llevaba un punto. Yo no quiero decir nada, pero mi team fue el ganador. Em, pero digo, era mantenerlos todo el tiempo estando en movimiento, no solo físico, sino desde la parte mental. Nuestro espacio que nosotros teníamos de una vez por semana en los diferentes clubes, lo seguimos sosteniendo. Y como les ha pasado montones, empezó mucho la actividad por, bueno, ¿qué hacemos con la pelotita de tenis? La pasamos acá. Bueno, ¿qué hacemos con la pelotita de básquet? La vamos a intercambiar. Vemos con qué, porque el picar era todo un tema también, pero había que reinventarse. Por eso digo que hoy, pasado todo ese tiempo, puedo decir que todos han continuado relacionados al deporte de alguna u otra manera. Por eso digo, en ese momento uno no se da cuenta de todo esto. Hemos armado un grupo de mujeres que estaban involucradas, las mamás de los chicos, pues no, bueno, nosotros también queremos estar en movimiento. Y se armó otro espacio exclusivo que era exclusivo para mujeres, en el cual se daba gimnasia, algo de tenis y hacíamos relajación. Por eso vuelven a decir cómo el deporte, o quiero, como que, no sé si se nota que el deporte en cómo ayuda, y esa es la idea de esta charla. Y en el medio de todo esto está la verbalización y el valor que le podemos dar a la palabra. Eh, Ahí está, es Cyrulnik, ¿no? Que es un autor que habla de la resiliencia en un libro eh, que él le habla de la violencia y la infancia, que dice, hablamos porque estamos separados. Si tuviéramos fusionados, ¿no? Y supiéramos todo el tiempo lo que el otro siente y piensa, las palabras serían inútiles. Entonces, necesitamos del lazo social y de la palabra con el otro. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con los adolescentes que están encerrados, que no salen, que no hablan? ¿Qué hacemos ahí? Y pone la otra. Ah, no. Bueno, lo digo que se ve que no lo puse. Bueno, esas son las, hice un resumen eh, de lo que era el trabajo en pandemia que, que se había hecho en los diferentes clubes. Ahí está, ¿no? Lo que dije del mate, de cómo nos conectábamos, de cómo cada uno armado el gimnasio. Y, y lo tomé de estos ejes, pensando el deporte. Por un lado, de la parte del cuerpo, ¿no? Cómo podemos pensar que muchas veces el cuerpo, cuando hablamos de las autolesiones, están claramente expresando un dolor psíquico que va más allá de las palabras, que desborda las palabras, ¿no? Y se descarga, ¿dónde? En el cuerpo. El cuerpo, a su vez, en cuestión del deporte, redirige ese impulso corporal hacia una descarga motriz un poco más canalizada. También lo pensé el deporte, el cuerpo, como una vivencia corporal desde el registro del autocuidado. Siempre hablo o no hablo desde la parte del alto rendimiento. Si bien el alto rendimiento también requiere de un autocuidado, a veces hay un límite ahí muy fino, em, porque como que va eh,
a veces hay excesos, podría decirlo de esta manera. Por eso yo hablo del deporte como más saludable. En el registro este del autocuidado nos encontramos con el descanso, con la alimentación, con que tenés que elongar, con que tenés que ir a kinesiología. Hay chicos que tienen lesiones muy seguido. ¿Qué está pasando con eso? ¿No? Yo siempre les digo, ¿qué está diciendo tu cuerpo ahí? Y me miran. Yo digo, ¿por qué otra vez te volviste a lesionar el tobillo? ¿Por qué en este momento tenés que frenar? Y por ahí muchas veces aparece, no descansé, y en la posibilidad que tenemos el espacio en común, y la verdad es que se abren mucho. eh, Hablo de los adolescentes más 17. Yo trabajo también con 13, los de 13, 15 se abren menos. Los de 17 en adelante se abren mucho, mucho más. Entonces, bueno, te enterás de sus salidas, de sus novias, de que hace, no sé, estoy durmiendo cada 3 horas y me despierto, y después así pretendés ir a jugar, ¿no? Entonces ese mix, que a veces también lo trabajamos con los entrenadores, ¿no? Cómo es ese filtro en el cual es, mira, fíjate tal, porque, no sé, ¿por qué no tal? Yo a veces me acerco y le digo, pregúntale cómo se siente, cuánto hace que no duerme, ¿no? Y empiezo a tirar yo a los entrenadores. A veces le digo, hablemos con tal, porque acompañémonos juntos, porque de eso se trata, ¿no? El trabajo de la psicología del deporte incluye la parte técnica, táctica, la parte física y la parte mental. Todos trabajamos en conjunto bajo los mismos deportistas. Cuando a veces me pasa que llegan a consultorio solos, siempre hablo con los entrenadores, porque parece que el trabajo pasa por ahí. Después podemos pensar el deporte como lazo social, en este caso contra el aislamiento, donde antes decía, ¿no? Los signos de desvalimiento, como dice Diana Altavilla en su libro, ¿no? Digo, el extravío de la mirada o el contacto, la dificultad para la expresión de lo vivenciado, los signos de deterioro para empezar a establecer vínculos, son una alerta para quien sabe leerlos y poder garantizar, empezar a garantizar espacios vitales. Ahí aparece el deporte. Porque si uno puede decir, uno puede leer qué es lo que le está pasando. No digo que sea fácil, ¿eh? Alguien de esta manera pasarlo directamente al deporte, porque a veces tal vez nunca hizo deporte, no hace más que caminar, por ejemplo, ¿no? Un adolescente, yo tengo un adolescente que solo logro que salga cuando viene una vez por semana al consultorio y ese día es el único día que va a caminar. Bueno, habíamos sumado un día más y después porque es muy estructurado, entonces 2 días, viene los lunes. Bueno, había logrado el viernes, 2 viernes llovió, ya voy todo para atrás. Pero que salga a caminar, no puedo pretender que vaya a un club de la nada, porque no lo podría hacer, no lo podría sostener ahora. Solo hay que trabajarlo un poco más. Entonces, digo, en esta inclusión vincular que estaba diciendo, nos encontramos con todo lo afectivo, donde antes que nombrar que escriban ahí la pertenencia, ¿no? Tu presencia es necesaria para nosotros. Te queremos acá en el equipo. Por eso también es importante cuando hay lesiones que vayan, porque por ahí hay lesiones que te pueden llevar un tiempo y alguien que está acostumbrado a entrenar todos los días o día por medio, es necesario que vaya, que siga siendo parte de ese equipo y que el equipo le diga, eso es importante para nosotros. ¿No? A veces da fiaca cuando
si estás lesionado, qué sé yo, la rodilla, pero podés caminar, bueno, seguí yendo. Entonces digo, es un ida y vuelta. En este lazo social también te ayuda el deporte a la frustración. Cómo empezar a manejar y tramitar la derrota, la pérdida, la exigencia física. El deporte también ayuda a eso. Cómo uno puede ir, no digo que sea fácil, trabajar la frustración, tolerar la frustración. eh, y no siempre es porque sea un deporte grupal es más fácil que sea un deporte individual. Solo se trabaja esa tolerancia en la singularidad que dije al inicio, en el cual son todos tan distintos que cada uno la lleva de manera distinta. Lo lindo de trabajar en grupo es que nos afecta a todos. Todos perdemos, todos ganamos. Y eso también se trabaja, que es lo más enriquecedor también. Y en la parte del lazo social, también está la construcción de un proyecto vital frente al vacío que me parece que está dando vuelta mucho hoy del futuro, de qué es lo que voy a hacer. El deporte plantea metas. Bueno, bueno, hoy es julio, ¿no? Pero si empezamos en enero, bueno, nos pensamos a plantear metas de acá a que termine, por ejemplo, el campeonato a largo plazo, metas a mediano plazo, metas a corto plazo. Y todos esos anclajes de futuro nos ayudan a construir un sentido de vida y un tiempo. Y después me parece importante pensar el deporte como el rol de los agentes deportivos en la red de cuidado. Y ahí es donde entran los entrenadores, ¿no? Los entrenadores, los profes, eh, quienes forman parte del club, porque hay muchos padres que ayudan también ¿no? Que están en la comisión, em, donde le dan lugar a que el otro es importante. Cada uno de ustedes son importantes para el club. Y como dice también Diana en el libro de Desvalimiento y Reparación, considerar al otro como merecedor de respeto solo por serlo. Respeto al otro porque es otro. Entonces digo, em, los entrenadores tienen mucha importancia en toda esta parte que no solo tiene que ver con que eh, entrenan técnica, táctica o físicamente a los chicos, sin importar la edad. Y por otro lado, están fuera del ámbito familiar y pongámosle terapéutico, que hay gente que dice esto es terapéutico, ¿no? Eh, que está por fuera de todo eso. Y a veces los entrenadores vienen y te dicen, ¿puedes hablar con... Yo, por ejemplo, no sé, voy una vez por semana y yo voy los miércoles, pasó algo el lunes, y me suelen decir, che, el miércoles cuando venís hablas con, pero esto digo, la importancia, ¿no? De los que están dentro del club. Y el club también cumple un espacio comunitario. La institución es ese nexo entre la casa y el club, que a veces te dicen, em, perdió el celular, no tiene el celular, me avisas cuando llegue. Aparte en el club te juntas a comer, te juntas a jugar, te juntas a competir, te juntas a hacer lazos. Y el club es un espacio comunitario que abarca todo esto. Y en toda esta importancia que le estoy dando al deporte, eh, en el último boletín epidemiológico se habla del 40% de aumento en casos de suicidios, ¿no? Estoy hablando creo que desde el 2025. Aumento de casos de suicidio, de autolesiones
y de sobredosis en adolescentes. Un 40% de un año al otro. Es un montón. Y la importancia de poder prevenir hablando de suicidio, de autolesiones, de alcohol, de drogas, en un ámbito deportivo. Porque ¿cómo vas a jugar? ¿No? Como dicen ellos, si saliste de gira la noche anterior. Porque después estos mismos chicos que compiten o entrenan en la semana, los sábados a las 9:30, domingo a las 9 de la mañana están compitiendo. Y ahí es graduar. ¿Y cómo y dónde salgo? Y la fiesta de 15. ¿No? Y bueno, entonces, y no puedo tomar, ¿no? Y no puedo hacer esto. Y no. ¿Por qué? Porque los chicos te necesitan. Entonces, en este vaciamiento que creo que se empezó a dar, ¿no? Que me parece que es el riesgo más actual que hay en los adolescentes, de este vaciamiento de hacia dónde, qué nos pasa en este sentido del futuro, ¿no? ¿Qué hay? Si no, parece que no hay nada, porque todo se soluciona con un clic. Yo hago un clic, entonces, bueno, voy a trabajar en Estados Unidos. Quiero el mejor trabajo, quiero ganar Si no es esto, parece que no es nada. Hay un sociólogo polaco, Bauman, que decía que hay una modernidad líquida, ¿no? Donde todo parece que aparece donde antes la familia, el trabajo, eh, el Estado sostenía, hoy está licuado todo. Porque también todo esto está inserto, ¿no? En esta, pues sí, me gusta el término está moderno, y no sé si me gusta lo que está sucediendo, sino el término de modernidad líquida, eh, donde también los adultos se insertan en esta nueva modalidad, donde todo es con un clic, donde todo pasa por detrás de la pantalla, donde cuesta mucho ver, porque estoy mirando tanto acá y estoy pasando, que no veo del otro lado. Y para finalizar, lo inmediato, tal cual. Termino con esta frase de Diana que tiene que ver con el cuerpo. Si la imagen o un producto de ella proporciona un acercamiento válido hacia la subjetividad del adolescente, puede ir en auxilio hacia formas válidas de contar algo de la propia historia sin poner el cuerpo en ello. Y me parece que la idea de la charla era, bueno, pongamos el cuerpo desde otro lado, ¿no? Desde algo más lúdico, como traté y quería transmitir en estas imágenes que están viendo, ¿no? Digo, es algo lúdico. Pongamos el cuerpo, si bien a veces hay deportes, si querés, saca el power, no hay problema. Em, si bien hay deportes que requieren contacto, ¿no? Todo el tiempo está chocando, el básquet, el futsal, o deportes de combate, que bueno, hace que te esté, que choque con el otro. Eh, Sublimemos, juguemos, hagamos otra cosa con el cuerpo, ¿no? Para que esto justamente no terminemos del lado de las autolesiones y que podamos pensar el deporte. Por eso empecé diciendo cómo podemos hacerlo del lado más preventivo y cómo ayudar a cada chico para que sea parte de un lugar, en este caso, deportivo. Bueno, Roxana, muchas gracias eh, por, por compartir todos tus saberes y por ayudarnos a ubicar este tema dentro de la temática que nos interesa. Ahora abrimos un pequeño espacio de preguntas y si hay alguna que quiere hacer puede levantar la mano, prender su micrófono.
mientras algunos se animan, comienzo yo. Nosotros siempre cuando hablamos, damos charlas de formación, nosotros nos dedicamos, el Seminario Ciudadal se dedica a la formación comunitaria. Cuando Sí. hablamos de los factores de protección, dentro de ellos está la práctica del deporte, ¿no es cierto? Pero eh, también sabemos, y lo aplicamos con todos los factores de protección, no son, no son factores de protección mágicos, o sea, no es que porque una persona tenga una familia ya está protegida, ni porque tenga amigos, o porque esté en una comunidad religiosa, o porque haga deporte, de por sí ya eso hace que una persona esté fuera de los riesgos de entrar en una crisis subjetiva que lo lleve a pensar en el suicidio, ¿no es cierto? Eso por un lado, y pensaba en el Mundial hubo un caso de un jugador de Sudáfrica que, que se suicidó Mm, cuando volvió a su país y que mostraban un video de él en los vestuarios, ¿no es cierto? Eh, si bien es obviamente todo lo que decís que tiene que ver con el deporte, la protección, el compañerismo, pero también sabemos que también hay muchos riesgos, ¿no? La mm, competitividad, el rechazo, el no saber. Sobre todo, pienso en esto, en el Mundial, 60 y no sé cuántos equipos, pero el que gana es uno, ¿no? Todos los demás terminan en distintos momentos eh, sintiendo una frustración y cuanto más alto, como decía, cuanto más alto estás, más fuerte es la caída también, ¿no? mm. Cómo manejar esto? ¿Cómo estar atento a estos signos dentro del ámbito de un chico que está haciendo deportes, bueno, eso me deja como tranquilo porque está haciendo actividad, pero no está libre de que corra riesgo también, ¿no? Bueno, por eso le di mucha importancia a los entrenadores, ¿no? Y más cuando tienen este espacio que no están todos, porque no todos tienen, no, generalmente suele estar el profe o el entrenador con algún profe, ¿no? No está tanto, en este caso, la psicología deportiva, si bien eh, viene habiendo mucho más psicólogos deportivos. Pero generalmente también cuando hacen la formación ellos suele haber psicología deportiva, ¿no? Digo, pero me parece que no estaría mal, em, porque generalmente hablan mucho más de emociones, cómo poder detectar otras cosas, ¿no? Que va esto. En este caso vos estás diciendo de este jugador, yo había leído que hacía muy poquito que había muerto su abuela, si bien no sabemos la interna, ¿no? Digo que como que ha sucedido ahí, pero hay muchos casos de suicidio. El más conocido por ahí, el que se me hizo como acá más conocido, es un jugador de hace ya varios años de San Lorenzo, que a veces eh, el no llegar, el no puedo, em, el quedé afuera, el me dejaron libre, lleva a un suicidio. Ha llevado en este caso a un suicidio. En este caso a veces podía pasar por una decepción amorosa, no puedo tramitar, la decepción amorosa me llevó a que me dejaron libre y la vida dejó de tener sentido, ¿no? Por eso digo en esto, por eso yo lo marqué en algo y dije, no voy a hablar de alto rendimiento, porque para mí el alto rendimiento, como hay que, no sé, es muy sensible el alto rendimiento. Eh, pero los entrenadores tienen un papel fundamental para cuadrar cuando viene, por qué no viene, cuánto hace que no está viniendo. Muchas veces me ha sucedido de perdió el celular, no sabemos dónde está, y hace 4 días que no sabemos nada de él. Hola, vamos a la casa. Y se fue a la casa, nada, no tenía eh, estaba en una, podríamos decir. Pero alguien dice, che, ¿cuánto se no viene? No, no sé, pero no tiene celular, ¿no? Ah, pero nunca tiene. No, ¿cómo? No sabemos dónde está. Hace 4 días que no sabemos nada de él, porque ni tampoco se veía en las redes. Sí, claro, se le rompió el celular, se metió en la cama y no salió. No. Vamos a buscarlo. Eh, ¿Dónde vive? Vamos a la casa.
Entonces me parece que si hay alguien que tiene que ser importante ahí, son los entrenadores, ¿no? Cuando en este caso no hay un espacio psicológico que pueda estar. Me parece que los profes y los entrenadores a veces se les escapa, ¿no? Porque a veces hay deportes muy masivos que estamos hablando que están entrenando 30 chicos a la vez, ¿no? Diariamente. Pero siempre tiene que haber alguien que ve que Pepito no vino hace 2 días. Entonces, bueno, ¿qué pasó dónde está Pepito? Llamo a la familia. Si no está la familia, busquemos celular. Si no, algo. Pero Pepito tiene que aparecer. Porque hace 2 días que no sabemos de él. Se me parece que los adultos que están dando vuelta tienen que dar cuenta de que hay algo que no está bien. No todo el mundo está preparado para hacerlo. Eso también es real. Em, Porque pensar que a alguien le puede estar pasando algo, a veces en algo parece que fuera tan saludable, no es posible. Mm, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? He dicho algo, pero no llegué a leerlo, me pareció final. Acá dice Carito, dice, ¿cuán importantes son las redes como lugares seguros en el ámbito del deporte para las masculinidades? Ponerle palabra a las emociones en la grupalidad masculinas, la importancia de su fortalecimiento. Y todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no? El domingo claramente se ve, o parece que los hombres no pudieran llorar. Qué suerte que pueden llorar, qué suerte que pueden expresar y que no siempre es desde la agresividad. Si bien podemos decir, ah, bueno, pero eh, ¿cómo es? Un jugador argentino, Paredes, está, bueno, no sé qué pasó ahí, ¿no? El otro que lo golpeó, no tengo la menor idea de qué pasó, pero se puede expresar que no siempre, ¿no? Digamos, una vez un chico jugando al tenis, golpeó una mesa, se enojó, hizo un escándalo, fue como, dale, y lo empezamos a trabajar. Y logró poder canalizar ese enojo que antes nombré de la frustración, por eso respiré, ¿no? Dije, de otra manera. Y no volví a golpear más una mesa, porque bueno, en el caso de la raqueta, al tener a veces un objeto que pueda tirar y romper, es más fácil. Pero poder trabajar y cómo poder gestionar cualquier tipo de emoción y expresarla me parece como súper válido. Bien. Una Sí, pregunta. Janet, ahí. Sí, 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 dale. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy docente y trabajo con adolescentes y mamá de un adolescente también. Y lo que más me cuesta quizás es el tema de poder motivarlos para meterse en el deporte, sea cual sea. Eh, es como que nos noto muy desmotivados y sinceramente a veces me quedo sin estrategias o termino, o siento que ellos terminan diciendo, uy, qué pesada, qué molesta por querer, no sé, entusiasmarlos para que hagan algo, para que se muevan un poco. eh, y la verdad que a veces me quedo sin herramientas. Para mí la motivación está ligado a las metas. Em, ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? Es verdad que a veces uno no encuentra ningún deporte que se sienta a gusto, pero poderme responder, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Para mí está muy ligado el objetivo a la motivación, ¿no? Porque en algún punto la motivación o el objetivo me impulsa me da ganas de. Ya, por eso antes cuando hablé lo del sentido de vida y temporalidad, ¿no? Tengo ganas de y lo quiero lograr para. Entonces, bueno, si no te gusta este, por ahí es otro. Por ahí estaba haciendo un deporte grupal,
persona individual. Si no, buscamos otro grupal. Hay que cambiar de club. Digamos, no sé, Sí, digo, por ahí no hay que ir a un club, hay que hacer, ¿cómo es? Musculación. Digamos, no necesariamente por ahí tengo que hacer algún deporte, digo, por ahí tengo que hacer esto, musculación. Sí me parece que hay que moverse. Eh, Alguien dijo al inicio, ahora empecé el gimnasio. Claro, sí, bienvenido. Eh, para mí hay que moverse. Moverse de por sí es vital, ¿no? Digo, en esto que a veces vemos muchos chicos, o este chico que yo comenté que solo logro que venga al consultorio una vez por semana y ese día va a caminar. Es un montón a lo que no hacía, que era nada, que realmente era estar tirado en la cama. Así que lo haga, y aparte cuando se va a caminar, camina un montón, que a veces se pierde todo lo que camina. Bueno, bienvenido, pero por ahí a veces no es un deporte, es hacer alguna otra actividad física. Hay que encontrar la vuelta, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Me parece que es un punto inicial. El objetivo me lleva a accionar siempre. Sí, hola, No sé si pero respondí. a mí me parece que también los chicos, ¿no? Hablando de adolescentes, de niños, ellos en las escuelas tienen educación física. Y a veces esa educación física también de parte de ahí, de la motivación, ¿no? Y yo veo que no hay mucha motivación en eso, porque Está cada vez más. lo veo también en mis nietos, ¿sí? Esa falta de motivación. Y son niños que van a la escuela, que tienen deporte y vos los invitás, vamos a jugar al fútbol o vamos a hacer alguna cosa y no quieren nada, totalmente desmotivados. Y hay que trabajar en esa parte, me parece, mucho, el tema de la motivación. ¿Cómo motivarlos? Un docente, cuando uno trabajaba como docente, nosotros teníamos que prepararnos, ¿no? Para motivar esa clase. Éramos Mm. un poco los payasos para llevar la clase y para que luego el alumno comprenda. Y creo que hoy eso está costando también. Falta más formación, más, más ganas en el trabajo que se realiza. Hay como un desgano en general, ¿no? En todo. Y bueno, acá está el resultado, ¿no? En los niños, en los adolescentes que no le encuentran el gusto a la vida, que como que le falta, yo siempre digo como que le falta un poquito más de azúcar al café con leche, ¿no? Ujú. Porque no puede ser que un chico de 3 o 4 años diga estoy aburrido. ¿Mm? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Y lo escucho, ¿eh? Lo escucho y no puedo creer, hace poco iba en colectivo, un nene con una mamá, un nenito de 3 años, estoy aburrido, decía, estoy aburrido. Y bueno, y así pasa. Entonces, esto está hoy, nosotros tenemos que comprometernos, los adultos, en ver cómo cambiar esto, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener en nuestros niños, nuestros adolescentes dentro de ya? Porque también un poco el tema del COVID, también el encierro, también afectó esto, también afectó y mucho, pero bueno, ya Mm. han pasado 5 años también. Y tenemos cantidad de chicos con autolesiones, triste, la autoestima, pero bueno, ¿cómo hacemos también? Porque tampoco nos está en el tema, nosotros desde acá podemos hacer un montón de cosas, pero a veces de donde estamos trabajando no nos dejan. Estoy hablando de una escuela, por ejemplo. No te dejan porque si vos presentas el proyecto, hay alguien que siempre te dice, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque hay que trabajar más, ¿no? Así que creo que tenemos que mirar eso. ¿Cómo cambiar esto, no? Un chico de 3 4 años que nos diga, estoy aburrido, estoy aburrido. O pasa también en adultos, ¿no? Que te dicen, estoy aburrido, no sé qué hacer, cuando vos tenés un montón de cosas que hacer dentro de la casa. No sé. Yo nunca quiero, yo siempre digo, quiero que sea el día del aburrido para yo aburrirme, porque sé lo que estar aburrida. Gracias, Richard. Pero ¿sabés lo que pasa a un niño de 3 años en su gran mayoría?
se le termina dando esto, Exactamente. para que deje de estar Exacto. aburrido, ¿no? Entonces, hoy parece que molesta que un chico esté en un colectivo llorando, por ejemplo, ¿no? O, bueno, che, si contamos, no sé, ¿cuántos autos rojos vemos? La Claro, parte lúdica claro. es lo que ¿Cuántas, está... cuántas patentes, cuántas letras o aprender a leer como, como eso? Ah, justo me estás hablando. Bueno, pero tiene que ver, Nosotros, Rosana. es el adulto, ¿sí? Exactamente. Y además, vos antes nombraste el colegio. El colegio, creo que a partir de tercer grado, si mal, por lo menos en Capital, antes el estímulo era de 2 veces por semana de actividad física. Ahora se redujo a uno. Por lo menos yo hablo de Capital, desde tercer grado a séptimo. 1 vez por semana en movimiento. Claro. Después Eso cuenta. vuelven, ¿no? Creo que 2 veces en la secundaria. Es muy poco. Bueno, Entonces, sí, y claro, si el adulto o quienes son los responsables, digamos, esto viene vamos de a arriba, reducir ¿no? de alguna manera la actividad. Hace muchos años ya que se redujo a 1 vez por semana un chico de 9 años que no se mueva, es un montón. Y además que no te dejan jugar a la pelota en el colegio, porque si no, no te dejan correr porque se cae. Digo, el ámbito, en este caso del colegio, que es donde cuando estamos en recreo, estemos en movimiento, juguemos a la mancha, movámonos, no, estamos todos quietos. Y muchas veces, cuando ya son un poco más grandes, que te dejan, ahora se sacó el celular en el aula, pero a veces te dejan usarlo en el recreo. Entonces, que volvemos a estar, un chico en séptimo grado, o la secundaria, con el celular. No estoy en movimiento, no estoy hablando con un otro, estoy jugando a un Bueno, ahí te jueguito das cuenta X, que todo parte de la educación, ¿no? la gran mayoría. Rita Ravelino, quería hacer tu sonido, tu Diputada. micrófono, Rita. Primero pido disculpas porque me llamó mi hijo que está de vacaciones, así que me tuve que parar. Sí. Bueno, que yo quería ver qué se puede hacer con los papás cuando hay partidos de fútbol que se violentan de semejante manera y los incentivos salen de los partidos llorando. Y porque los padres, como hay como un maltrato, porque yo te dije que le pegaras y vos no le pegaste, y al final vos decís, ¿qué va a hacer con esos papás? O sea, es casi imposible también ocuparse de los papás, ¿no? Con todo lo que uno se tiene que ocupar. ¿Vos cómo lo ves, Roxana? Se puede trabajar con los padres, pero no todos los padres quieren trabajar. Ese es el punto. Em, desde mi experiencia, cuando he hecho talleres para papás, no vienen casi nadie. Lo que se ha logrado, ver en qué momento del año, por ahí si a veces no hay alguna competición, es traerlos desde una dinámica donde participen los chicos también. Entonces, como que me echás a los chicos en algún juego o algo para también hablar con los padres. Hay ciertas situaciones en particulares que hay que citarlos a los padres y hablar sobre este hecho puntual. Hay deportes en los cuales son sancionados económicamente los papás, sí, porque a su vez muchas federaciones sancionan al club. Entonces, eh, a veces se le dice ya sabe que a la familia, si fue sancionado por, no sé, 200.000 pesos, es la familia quien que hizo el lío, ¿no? Claramente, tiene que abonar eso. Antes se hacía muchas veces cargo del club, pero hay federaciones que, nada, te dicen, si pasa algo, si hay un padre insulta algo o sucede algo, tiene que abonar X monto. Si claramente se trabaja con esa familia o se cita a esa familia, porque generalmente, en general, a las familias las ves en los partidos, eh, y en los entrenamientos casi no suelen estar, entonces los tenés que citar o los tenés que agarrar porque suelen irse corriendo.
eh, cuando los ves en algún momento del partido. Porque esto, cuando uno está en el partido, los entrenadores obviamente están con los chicos, pero hay otros quien cumplen, otros adultos quien son responsables. Yo en mi caso, por ejemplo, no voy a todos los partidos de los chicos. Voy de vez en cuando a uno local o a veces me queda uno visitante. Entonces me ha pasado que estoy y como que todo el mundo quiere hablar conmigo. Como que, claro, hay gente que no me ve a mí en la semana, generalmente los papás. Dicen, ay, te puedo contar algo, te puedo decir algo, te puedo mencionar. Sí, obvio, para eso estoy. Es difícil trabajar con las familias. Eh, He estado en lugares donde a las familias se las ha invitado a retirarse, porque el club no considera que esa sea una actitud que quiere llevar adelante. Pero generalmente yo insisto, cuando he hecho, por lo menos en clubes, talleres para padres, no viene. Entonces, la vuelta fue encontrar una dinámica para que venga con el chico y se pueda trabajar con el chico y con el padre o los padres vemos qué hacemos. Pero tratamos de fusionarlo de esa manera porque no les interesa. Bien. También desde mi lugar, viste, siempre decía, hablamos mucho de la violencia, de los derechos del niño, de los derechos de la mujer. Lo que tendríamos que ver si podemos entrar en los gremios, porque los gremios también, donde trabajan mucho los hombres, por ejemplo, acá yo tengo en Campana en Toyota, Honda, Quilmes, Eisenberg, Mm, ver qué posibilidades hay de poder entrar ahí con los gremios, que son, la mayoría son hombres, ¿no? El tema y hablar de estos temas, porque yo creo que siempre insisto en sí, esto, pero nadie, no tengo quienes me sigan en este tema, lo he hablado con médicos, lo he hablado con los equipos de la escuela, porque ya que ellos no vienen por trabajar, porque hoy tampoco vienen los padres porque tienen que trabajar o pierden el día, pierden el premio y todo lo demás, a ver los gremios, ¿por qué no se suman también a trabajar en estos temas? es interesante. ¿No? Ellos tienen recursos humanos en cada fábrica, su empresa tiene recursos humanos, hay alguien que se ocupa de esto, entonces ver Mm, qué posibilidades hay. Y yo le iba a decir el otro día en la charla de escenarios saludables que tuvimos, de ver qué posibilidades hay de hablar con alguna empresa y dar una charla con respecto al día 10 de septiembre, ¿no? Porque tenemos que apuntar también ahí, no sé, me parece a mí. Creo que no es una utopía esto que estoy diciendo, que se puede lograr, pero bueno, No, uno solo no puede, de uno hecho solo no hemos puede. ido a empresas a hablar. Ahí Lorena, el de Mendoza, recorrió los Claro, distintos establecimientos claro, de Mendoza. Molinos Río de la Plata, que se dio charlas para los empleados. Quisiera escuchar a Andrés, que había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Yo en realidad quería aportar del tema anterior. Tal vez esto que dijo Rita ahora me parece súper interesante, pero me había quedado con esto de cómo acompañar a la familia también para favorecer esta construcción de valores que ayuden al sostenimiento, ¿no? mm. Y por ahí como idea me parece oportuno y lo he visto que en algunos casos funciona, aunque difícil es generalizar, que institucionalmente se puede establecer y fortalecer un marco de reglas de convivencia donde se establezcan criterios para participar, que sean claros, que sean preestablecidos y que sean fomentados desde el consenso, pero desde una postura institucional, donde, tal vez Roxana también lo planteó, se les puede invitar a retirarse, pero también se les puede fomentar en esto de los espacios donde participan los padres, a que ellos también hagan eco de los valores del club y del deporte. Esos valores que por ahí terminan siendo también un sostén frente a la adversidad. Yo he hecho trabajos con fútbol infantil, ¿no? Donde los chicos decían, bueno, ¿qué es lo que querés que hagan en este caso, mamá, papá, cuando te van a ver? ¿No? Digo, ¿cuál es la conducta? Y fuimos armando con las diferentes categorías, digamos, desde los 6 a los 13, una lista y como un decálogo quedó
de qué es lo que, en este caso los chicos, ¿no? Lo había pensado de esa manera. Los chicos, después el club de por sí, como decís vos, em, debe tener sus valores, ¿no? Digo, bueno, estas son las reglas, ¿no? Esto económicamente, por ejemplo, si esto vuelve a suceder, económicamente sale tanto, porque a veces han roto cosas, ¿no? Digo, por ahí no viene desde la federación o más arriba que te pide plata, pero desde el propio club rompiste una puerta del baño, porque te enojaste, pateaste, porque ha sucedido, digo, pateaste la puerta y la rompiste. Bueno, la tenés que pagar. ¿Por qué lo tiene que pagar el club? Un enojo tuyo. Entonces, yo había hecho con los chiquitos todo un decálogo donde ellos querían, obviamente nunca puse categoría, ni nombre, ni nada, armamos todo un decálogo de qué es lo que quiero y espero de mis adultos, digamos, responsables cuando me vienen a ver. Y había quedado re lindo. Bien. Un par de cositas que le decís sobre el tema del aburrimiento. Eh, a- a- Quizás uno de los errores que nosotros cometemos es que cuando vemos chicos que dicen que se aburren, nosotros no los comprendemos, es decir, porque no tenemos esa experiencia, porque quizás venimos de generaciones donde con una latita hacíamos un teléfono, ¿no es cierto? Ujú. Y teníamos otro tipo de... Pero entonces por ahí podemos, como en tantas otras cosas, entrar a una situación de crítica y de cómo te aburrís, yo a tu edad, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que pueden decir, agarrar la bicicleta y salir, qué sé yo. O sea, motivarlos a que hagan otra cosa puede ser, pero no criticarlos y tratar de comprender que son distintos a lo que somos nosotros. Nosotros siempre nos va a costar un poquito entender eso. Y otra cosa que es una propuesta, hay una serie que incorpora esto, que es Las aventuras de Samba. Si ustedes ven las aventuras de Samba, cada tanto él dice, me aburro, o lo tienen, está integrado eso. Entonces, Ujú. mirar esos capítulos y ver cómo asumen eso, que los pibes se aburren, pero cómo sale de ese aburrimiento. ¿Eh? Cómo a pesar de que expresa ese aburrimiento, hay distintas circunstancias que los motivan a salir de él, ¿no? Está muy bien pensado esa dinámica, me parece, que es como, por ahí uno piensa que son dibujitos nada más, pero hay un mensaje interesante que se puede analizar. Bueno, no sé si alguien más quiere alguna pregunta, comentar algo. Bueno, creo que no. Bueno, Roxana, te damos un profundo agradecimiento por esta posibilidad de compartir este momento de charlar de estos temas. El gran desafío, nosotros que nos dedicamos a la formación, el gran desafío es poder llegar con esta formación en prevención del suicidio a los profesores de educación física, a los entrenadores de los clubes, hablar con los clubes para que integren esto, para que sepan que ellos son los entrenadores, los que acompañan a los chicos son factores de protección y que pueden hacer mucho por la salud mental de ellos, ¿no es cierto? Por la contención, que es un lugar privilegiado, que a veces no se tiene tanta conciencia de eso, pero bueno, No. como tantas otras cosas, son desafíos que, así como Rita decía de los sindicatos, de las empresas, bueno, vamos intentando meternos donde podemos para, cada uno desde el lugar en que está, tratar también de generar estos espacios, ¿no? De contención, de prevención, de estar atentos a lo que les pasa a los demás. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes por la escucha y por la invitación. Bueno, Espero que esto, que traiga movimiento, de eso se trata, ¿no? De que lleguemos. Cuanto más lleguemos, más somos. bueno, gracias y recuerden todos que esta charla va a estar subida en breve a la página al canal de YouTube de Escenarios Saludables. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos.